Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Primera de Reyes, capítulo 19. Dice así: Acab dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías su mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo de aquel arbusto denominado enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: Levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oré, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra del Señor Jehová diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y buscan para quitarme la vida. Le dijo Jehová el Señor: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safac, de Abel Melohola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Amén a la palabra de Dios. Bueno, en esta oportunidad encontramos
al gran profeta Elías, hombre que el apóstol Santiago describe semejante a nosotros, igual que nosotros, con las mismas pasiones, preocupaciones y ansiedades. Un gran siervo de Dios, un gran profeta, pero que también denominamos que tenía sus altas y sus bajas. Había momentos que estaba tocando prácticamente el cielo con las manos, y otra estaba tan deprimido o en situación semejante que decimos muchas veces andaba arrastrando las alas, o desarmado, desanimado. Este es el Elías que nos muestra las Escrituras, que de repente mata por orden de Dios a los enemigos del pueblo del Dios, que eran los Baales, y su culto idolátrico que pervirtió por muchos tiempos, y más en la época del profeta Elías, a Israel precisamente. El rey estaba corrompido, el rey Acán. Jezabel, su mujer, que no era ni israelita, ella era sirofenicia, pero se había casado y se había emparentado, y trajo de alguna manera el culto a Baal dentro de lo que era el corazón de Israel, a través de su rey y a través de la capital. Encontramos también que Elías hace un desafío, y el Dios que respondiere con fuego, ese será Dios. Primero reta al pueblo diciendo: ¿hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? Si el Señor Jehová es el Dios, sírvanle al Señor, y si Baal, vayan atrás de Baal, pero dejen de estar, en otras palabras, 50 y 50. Y en ese desafío que leemos un capítulo anterior, encontramos que se va a sacrificar unos animales, se va a elevar, por cierto, anticipadamente un altar, se va a poner la leña, se va a matar el animal y se va a cortar en pedazos para ponerlo allí como sacrificio, como ofrenda o como holocausto. Pero había algo, no se iba a poner fuegos abajo para que eso ardiera. Entonces el propósito del desafío era: el Dios que respondiere con fuego, ese será Dios. Y bueno, de allí que los 400 profetas de Baal hicieron primero la ceremonia, danzaron, se cansaron de gritar: Baal, respóndenos, envía fuego. Y ahí el pueblo como en una expectativa, y Elías también mirando. De repente parece que le agarra a Elías unas ganas hasta de burlarse de ellos, y dice: griten más fuerte, porque quizás su Dios esté durmiendo, o quizás su Dios esté de viaje, que no le puede atender ahora. Siempre digo que si hubiese sido posible una chispa del infierno de parte del diablo, hubiese sido a favor de ese milagro que estaban esperando los profetas de Baal. Pero como Dios intervino y este desafío venía de parte de Dios a través de su siervo Elías, esto no fue posible. Cuando se cansaron a la tarde y ya agotados, hasta lastimados corporalmente, invocando fuego a Baal para el altar, y nada sucedió, Elías hace la última parte, acomoda el altar, siempre hablamos de esto, une las piedras, o sea, unifica en representación 12 piedras al Israel que para Dios no estaba desunido, a pesar de que estaban desunidos en ese momento, pero para Dios estaban espiritualmente unidos. Elías hace esta tarea de, a través de las piedras, hacer un altar y poner por cada tribu de Israel las 12 piedras correspondientes. Luego pone la leña
se le fue asignado el animal, que ya estaba muerto, lo cortó en pedazos, puso allí. Algo diferente que hace Elías es mandar a hacer una zanja alrededor del altar. La gente no sabía para qué. Hagan una zanja alrededor del altar, saquen la tierra. Y cuando sacaron la tierra alrededor del altar, todavía Elías mandó que echen agua en la zanja, y se llenó de agua aquella zanja para que ninguno de Israel dudara de que verdaderamente ese fuego venía de parte de Dios. Luego que estaba todo allí, aquella zanja con agua, pide agua para mojar el sacrificio, moja la carne del animal, moja la leña, moja las piedras que había levantado como altar, y cuando todo estaba empapado en agua, entonces eleva la oración para Dios y dice: Señor Jehová, por mandato tuyo hice todo lo que me mandaste hacer, ahora respóndeme con fuego para que este pueblo crea que tú eres Dios. Y al momento cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras, lambió el agua todavía. Y esto fue notorio porque el pueblo se levantó y dijo: Jehová verdaderamente es Dios. Cuando eso termina de suceder, Elías prende a los profetas de Baal y los mata. Y ahora aparece esta historia del capítulo 19 de Primera de Reyes, donde dice que cuando Jezabel, la reina, esposa de Acán, Sirofenicia, se entera que Elías mató a sus profetas, ella manda un mensajero a decir a Elías: mañana los dioses me van a dar la oportunidad de que tú estés muerto como mis profetas están muertos. Y ahí arranca el versículo 3, que viendo el peligro, dice el versículo 3, se levantó para salvar su vida y vino hasta Berseba. Dejó allí su criado. A continuación siguió caminando por el desierto un día de camino. Y al estar cansado y agotado, y en una situación de depresión, se recuesta sobre un enebro y se queda completamente dormido. Dios, que está mirando desde el cielo, ve a su siervo huyendo para salvar su vida, según describe el escritor aquí, porque dice viendo el peligro. O sea que la cosa no era broma ni era una cosa de fantasía o imaginaria para Elías. No, esto era real. El mensajero vino de parte de la reina Jezabel decir: mañana vos vas a estar muerto como están hoy mis profetas. Entonces él, viendo el peligro, salió corriendo para salvar su vida. Se cansa, se agota, llega a un punto, se duerme, y Dios envía un mensajero, envía un ángel de él. ¿Para qué? Para confortar a su siervo. La primera parte dice que el versículo 5 dice que se echó debajo de un enebro y se quedó dormido, y un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. La primera frase no le dice que hay un largo camino, un largo viaje que le resta a él hacer, sino que simplemente Dios, considerando a su siervo, envía a su ángel, el mensajero, que le habla, le toca y le dice: levántate y come. A continuación dice que él se levantó y miró, y en la parte de donde él tenía la cabeza apoyada había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Dice: comió, bebió y volvió a dormirse. Come, bebe y sigue cansado y se vuelve a dormir. Entonces el versículo 7 dice, estoy leyendo Primera de Reyes 19 para aquellos que recién se conectaron, Primera de Reyes 19 versículo 7, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, ahora le toca, levántate y come. Y a continuación dice, terminando la frase, porque largo camino te resta, o sea, porque te espera un largo viaje.
Él hace como el ángel le pide, se levantó pues, versículo 8, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Ahora, me llama la atención todos estos versículos que hemos mencionado. Primero, que Elías es descrito aquí como un ser humano igual que nosotros, tal cual lo dijo el apóstol Santiago, que era semejante a nosotros, con pasiones, con debilidades, pero que tenía una característica muy especial. Elías era un hombre de oración. Aunque la oración no lo hacía superpoderoso, ni le quitaba tampoco su tristeza o su depresión o sus bajones, como usamos esa palabra hoy en día en la actualidad. Elías come, bebe y se sigue durmiendo. La segunda vez le toca el ángel, dice: levántate, come y bebe, porque el largo camino te resta. Ahora, siempre me llamó la atención esta palabra. Para mí, según el punto de vista mío, que puede ser, bueno, una parte de la interpretación, Elías tiene que volver de donde vino. Elías no tiene que seguir hacia adelante. Fortalecido con aquella comida que Dios envió desde el cielo, una torta cocida en las ascuas, o sea, una torta asada, una vasija de agua, gran valor en el desierto y más a un día de camino, donde no hay comercio y no hay nada para que a alguien le alcance un vaso de agua. Él, fortalecido con aquella comida, debería haber vuelto a Israel, porque el largo camino le restaba, o largo camino le esperaba, en Israel, tareas para hacer para Dios, y que Dios lo necesitaba en Israel. Pero él toma la flecha de la dirección incorrecta. ¿Por qué? Porque comió, bebió y, fortalecido con aquella comida, siguió huyendo, siguió escapando por su vida. Y usted me dice: pero usted está diciendo una cosa que no está así. Justamente los últimos versículos describen esta frase cuando Dios le pregunta: ¿qué hace acá Elías? En otras palabras, ¿quién te dijo que llegara, que al haber comido esa comida y al haber bebido el agua que te envié, era para seguir huyendo? Era para volver a Israel. Por eso la frase: ¿qué haces aquí, Elías? Y aunque él se quiere excusar diciendo para el Señor: mirá, mataron a todos los profetas buenos tuyos, derribaron los altares, el pueblo está dado a la idolatría, la gente me buscan a mí para matarme todavía. Aunque él tiene excusas aparentemente válidas para él, sin embargo Dios le está señalando que está en el lugar incorrecto. Él está en el lugar que no debería estar. Porque si no, Dios no se puede contradecir. Si Dios le mandó el ángel con el pan y con el agua, y le toca y le permite que siga durmiendo, le vuelve a tocar la segunda vez el ángel, le dijese que coma, que beba, porque largo camino le resta, no era para después contradecir allá adelante y decir: ¿qué hace acá Elías? En todo caso hubiese dicho Elías: todavía tenías que seguir huyendo. Pero los últimos versículos que he leído, el versículo 15 dice: le dijo Jehová: ve y vuélvete por el camino que has venido. O sea, en otras palabras, desde el momento que él come y bebe la segunda vez, él debería haberse fortalecido con aquella comida y haber vuelto a Israel, porque tenía tareas designadas para hacer de parte de Dios. Sin embargo, él come, bebe y piensa que la frase largo camino te resta, un largo camino, el ángel debería haberle dicho: tienes un largo camino de regreso a Israel. Pero el ángel habla lo que Dios le manda a decir.
Dice, come y bebe porque largo camino te resta. En otras palabras, ¿sabe qué le quiere decir atrás, en segunda línea, como decimos nosotros? ¿Sabe qué le da a entender? Tú no vas a morir. Tú estás huyendo del peligro. Tú estás corriendo para salvar tu vida. Pero Dios te dice que no vas a morir porque te quedan largos días todavía. Y vaya si fueron largos días que tuvo que volver a hacer la tarea que Dios le había encomendado hacer cuando le dice allá en la cueva, ¿qué hace acá Elías? Y por más que él se quiere excusar y se pone en víctima, Elías se pone en víctima y dice, mataron a tus profetas, mataron a todos, me buscan a mí. Dios no le está preguntando eso, porque Dios no ignora esas cosas. Dios está diciendo, ¿qué hace acá Elías? Como diciendo, cuando yo mandé mi ángel con pan y agua, era para que vos te fortalecieras y volvieras por el camino que tú has venido. Porque esa no era mi voluntad, que tú llegaras al desierto, que tú te cansaras de balde y que tú todavía te quedaras dormido y que tú todavía comiendo y bebiendo piensas que tienes que seguir huyendo para salvar tu vida. No, en otras palabras, Dios le dice así, atrás o en segunda línea como interpretación, Dios le dice así cuando le dice, ¿qué hace acá Elías? Le está diciendo, tu vida está en mis manos, Jezabel no te va a matar. Nadie te va a poder matar porque no ha sido mi voluntad y mi propósito que tú pases por la muerte. Elías es uno de los que no ha muerto físicamente. Hay dos personajes en la Biblia, dos siervos de Dios, dos personas, porque personaje siempre decimos que es la creación imaginaria o de algo ficticio, pero estoy diciendo dos personas y estoy nombrando a Enoc, que caminó con Dios 365 años y desapareció porque se lo llevó Dios. Y el libro de los Hebreos dice que fue traspuesto para no ver muerte. Ese es uno, por un lado. Tiene una misión, Enoc. Ahora encontramos a... Enoc era el papá de Matusalén, dicho sea de paso. Ahora encontramos a Elías también. Que Elías no muere en la mano de nadie. Nadie lo mata a Elías ni muere enfermo como el caso de Eliseo, su servidor. No muere porque Jezabel manda una comitiva de soldados a matarlo. No, porque Dios tenía un propósito que era arrebatarlo con vida y llevarlo en algún lugar del cielo y preservarlo durante siglos, como estamos ahora hablando en pleno siglo XXI, y esto pasó hace rato, en un lugar para una determinada fecha en la tierra donde Elías va a regresar nuevamente a Israel y todavía tiene que hacer una tarea importante que está descrita en el libro de Apocalipsis. Así que Elías no murió, Elías sigue vivo. Elías aparece vivo en el monte de la transfiguración, capítulo 17 de Mateo, cuando habla con Jesús representando a los profetas y Moisés representando la ley. Pero no me quiero ir del tema, estoy diciendo acá que Dios le dice a Elías, ¿qué hace acá Elías? Está diciendo, Elías, vos pensás que vos estás huyendo para salvar tu vida y te olvidás que tu vida, Elías, está en mis manos. Nadie te va a tocar si yo no lo permito. Tú estás esculpido en la palma de mi mano, Elías. La comida que yo te envié especial desde el cielo, porque Dios tiene comida en el cielo. Vaya si tiene comida que fortalece, aguantó a su pueblo Israel durante 40 años, enviándole pan de noble, pan de ángeles, dice la Biblia. Vaya si Dios tiene lugar o comida para aquellos que necesitan alimentarse, como fue Elías y como otros tantos. Milagrosamente a la cabecera de Elías había una torta asada especial, calentita, recién horneada en el ascua, y
una jarra con agua, que era algo muy apreciado en el desierto, y la voz del ángel: levántate, come, y él come y se vuelve a dormir. La segunda vez: levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Significaba que Dios tuvo hasta ese pequeño detalle de cuidado sobre su siervo. Y Elías está nublado, su mente está bloqueada. Él piensa que Jezabel lo va a alcanzar y lo va a matar. Piensa que los soldados, piensa que alguna comitiva del culto idólatra a Baal lo iba a perseguir, y se olvidó Elías que él estaba en las manos de Dios. Por eso Dios lo reta en la cueva. Por eso Dios dice: Dios no está ni en el terremoto, ni en el viento, ni en el fuego. Está en un silbo apacible y delicado, como lo describe acá. Y al salir él afuera de la cueva representa una cosa tenebrosa. La cueva representa la depresión en su máxima expresión. La cueva representa que él se siente solo, víctima y único. Y que si él muere, listo, se terminaron todos los que tienen que adorar al Dios verdadero. Elías está en esa cueva, siente el terremoto, siente el viento que rompe las piedras, que parte las piedras, un fuego terrible, y sabe que Dios no está ni en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento. Pero cuando de repente Dios silba de una forma tan especial, porque dice silbo apacible. Apacible significaba que tenía una paz. Ese silbido venía de parte de Dios con una paz. ¿A dónde? Adentro del corazón de Elías, que estaba en un tormento. Elías se olvida que Dios tiene 7,000 que no doblaron sus rodillas para Baal. Elías se olvida que Dios tiene un remanente por ahí, no tan a la vista, no tan publicado, con tanta publicidad, pero Dios siempre tiene reserva. Por eso le digo también a usted que me está escuchando, acotando esta palabra: no piense que usted es el único que está sufriendo. No dé lugar al diablo, que el diablo te dice que vos sos la única víctima, que la cruz que vos llevás es la más pesada, que la situación tuya es la más tormentosa. No, Elías se sentía así. Y está allí, pero Dios envía y se hace notar por un silbido apacible y delicado, y Elías entiende que Dios está allí. Y la voz le llama, y Elías sale de la posición de la cueva, de estar allí en cuclilla, temblando. Y la primera palabra que Dios le dice es esta que estoy apuntando y mencionando reiteradas veces. ¿Qué haces acá, Elías? ¿Qué haces aquí? En otras palabras, este no es tu lugar. Tú no eres para estar acá. Todavía tengo proyectos, todavía tengo propósitos contigo. No te quiero escuchar que me digas que mataron a todos los profetas, que derribaron los altares, que te buscan para matarte, que sos el único que ha quedado. No, todavía me reservé un grupo, un remanente. Quiero que vuelvas por el camino que has venido. En otras palabras, tú no tendrías que estar aquí, Elías. Tú todavía tienes que hacer algunas cosas. Y eso es lo que estoy predicando en este momento para algunos que piensan que llegó el fin de su carrera. El fin del propósito de Dios todavía no se ha completado. Dios te dice: levántate y come porque te espera un largo viaje. Pero ese viaje no es para huir, para salvar tu vida. Ese viaje no es porque veas el peligro, porque vea que está difícil, acá no está fácil la cosa, acá yo me borro. No, Dios necesita que enfrentes la situación. Dios necesita siervos suyos, siervas, si me están escuchando las damas. No necesita personas cobardes.
No necesita Dios personas que viendo el peligro traten de huir para salvar su vida. No, Dios necesita personas valientes. Si hay que morir, vamos a morir, como decía alguien, con las botas puestas. Dios espera eso de nosotros. No haga como Elías, que fortalecido con aquella comida, huye 40 días más y camina día y noche. Y llega a un lugar que la Biblia describe como el monte de Dios. Aquí, Oré, monte de Dios. Pero Dios le está diciendo allí, ¿qué hace acá Elías? Diciendo, este no es tu lugar. Tu lugar es en Israel. La comida que yo enviara para que tú comieras, te alimentara y fortalecido con aquella comida, regresaras por Berseba, retiraras a tu criado que dejaste ahí y volvieras a Israel a enfrentar a aquella mujer si es necesario. Porque tu vida, Elías, está en mis manos. Jezabel no te va a matar. Los soldados de Acán no te van a matar. Los que buscan tu vida para eliminarte no te van a eliminar. ¿Por qué? Porque yo he designado, dice Dios, que no vas a ver la muerte en esta vida, en esta tierra o en este momento. No vas a morir. En otras palabras, yo tengo otro propósito contigo. Come y bebe porque largo camino te resta. Te espera un viaje largo. Fortalécete, porque tú tampoco vas a morir. Dios tiene reservado algo especial para tu vida. Dios tiene preparado algo especial para ti que tú no te imaginas, que no pasa por tu mente el plan de Dios. Que Dios no nos puede revelar todo porque si no nos moriríamos de un infarto. Entonces Dios tiene que darnos paso a paso en la medida de la obediencia, en la medida de entender el plan de Dios. O sea que usted come, bebe, pero no es para seguir huyendo, sino para que fortalecido con aquella comida venga y enfrente su lucha, su dificultad, su situación difícil. Alguno come y bebe y dale, sigue. No, porque acá no es mi lugar, porque acá nadie me entiende, yo me voy de acá. Y sigue huyendo, y dale. Y se vuelven hasta algunos, admítame el término, sin ofender a nadie, se vuelven vagabundos espirituales, porque andan de acá para allá. No tienen lugar permanente, no echan raíz en ningún lado. Siempre el diablo los corre con la vaina. Siempre la pequeña dificultad, una lucha, un problema, una situación los hace huir. Usted y yo no debemos huir. Nosotros tenemos que enfrentar, venga lo que venga, en el nombre poderoso de el que nos llamó a esta tarea, Dios. Deje de huir, porque Dios te va a encontrar y te va a decir, ¿qué haces acá? ¿Quién te dijo que este era tu lugar? Sí, pero yo pensé que tú me hablaste por medio de esta palabra, que yo tenía que comer y beber y seguir huyendo. Dios le dijo, ¿qué hace acá Elías? Este no es tu lugar, Elías. Tú tienes que volver, versículo 15 dice, tú tienes que volver y vas a volver por el desierto, por el camino de Damasco, y vas a ungir a Hazael por rey de Siria y a Jehú también. Y en tu lugar, Dios le da a entender que él no va a morir. En tu lugar también tengo reservado a Eliseo, hijo de Safat. Él va a cubrir tu lugar. Él va a seguir tu tarea. Así que acá no importa la apostasía que estés pasando, las falsas doctrinas, herejías que vayan a diestra y a siniestra. Usted es un hombre o una mujer que Dios llamó para predicar la palabra, para mantener lo que ha aprendido. No se desvíe por nada, no huya del problema. Este hombre, viendo el peligro, se levantó para salvar su vida, olvidándose que su vida estaba en las manos de Dios.
¿Por qué llegar a grados de depresiones tremendas como Elías? ¿Cuántos siervos de Dios están deprimidos hoy? Pero ¿no será que la depresión que tienen es motivo de haber tomado el camino equivocado? ¿El camino incorrecto? ¿Es esa la dirección de Dios? ¿Es la flecha que señala que sigas? ¿O hay una frase de un cartel en inglés que dice stop? Para nosotros sería pare. La voz del profeta, como dijo en antaño, sigue sonando para nosotros también. Paraos en los caminos. Muy diciendo, estás muy acelerado, estás yendo en la dirección incorrecta. Paraos en los caminos y preguntá por la senda antigua. ¿Cuál es el buen camino? Y seguí por ella. Porque hay gente que sigue y parece que está como Elías en esta situación por lo menos. No estoy diciendo que la vida de Elías fue todo un fracaso, no. A través de estas cosas fueron lecciones que Dios le fue enseñando cosas a Elías. Para mí la comida que le envió el ángel, Dios a través de su ángel, no era para que huyera, era para que volviera a Israel y se parara delante de la idolatría y extirpara si fuera posible, porque con la palabra de Elías, como profeta de Dios, como siervo de Dios, él mandaba que no lloviese y no llovía. Por eso dice el apóstol Santiago que era semejante a nosotros, pero la diferencia era que oraba. Y oró diciendo que el cielo se cerrara y se cerró. Y no llovió 3 años y medio. ¿Y sabe qué dice Santiago? Y otra vez oró. Quiere decir que era un hombre de oración. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Así que acá es cuestión de saber cuál es el camino que estamos yendo. Y si es necesario stop, si es necesario parar, si es necesario examinar. Porque Dios hasta tiene esa paciencia. A algunos le da como Elías comida, come y vuelve a dormirse. Y Dios es tan amoroso, tan bueno. Su bondad no se puede describir. Quizás si hubiese sido otro Dios, le hubiese apurado, pero no, tiene paciencia, entiende que su siervo está cansado, deprimido, su mente está bloqueada, su corazón está en un tormento. Piensa que nadie más sirve al Señor verdaderamente. Piensa en los altares que se derribaron, en los profetas buenos, la gente buena que servía a Jehová en esa época ya estaba muerta para él. Él huye, él mira, aún a su sombra le tiene miedo porque él piensa que alguien lo persigue para matarlo y él tiene que morir. Sin embargo, el plan de Dios es otro totalmente opuesto al que él pensaba. Por eso la frase acá, ¿qué hace acá Elías en esta cueva? Regrese, vuélvase del camino equivocado que usted tomó. Nosotros tenemos que entender también que al venir, comer, beber en la iglesia, en el ayuno, en la oración, en la presencia de Dios, en la escuela bíblica, en un estudio bíblico autodidáctico, me estoy comiendo y bebiendo, alimentándome, fortaleciéndome, porque largo camino me resta para hacer para Dios todavía. Usted no va a morir hasta que no haga lo que Dios ha determinado que haga. Jonás, ¿sabe qué le dijo a los tripulantes que iban en aquella embarcación? Cuando se desató con toda la tormenta y parecía que ya el mar los anegaba. Él dormía piola, tranquilo. El capitán del barco dice: despiértate, dormilón, levántate, clama a tu Dios, quizás tenga misericordia. Y Jonás, al ver la situación, dice: esto vino por causa mía. El mar está embravecido por causa mía.
arrójenme al mar y ustedes van a ver que se termina todo el problema. Y ellos hicieron así como les pidieron perdón al Dios de Jonás, al agua, Jonás. Y hubo calma, y se hizo gran bonanza. El mar enfurecido se calmó. Pero Jonás prefiere morir y no hacer lo que Dios le estaba mandando hacer. Ahora la pregunta para nosotros es la siguiente: ¿usted va a hacer lo que Dios quiere que usted haga? ¿O va a seguir huyendo? ¿O va a hacerse la víctima de la situación que está pasando? La Biblia dice que Dios no nos va a dar más carga de la que podamos llevar. Si nosotros, siendo malos, si nuestro hijo nos pide pan, nuestro hijo pequeño, por cierto, ¿no le vamos a dar una piedra para burlarnos de él? O de ella, si es una niña. ¿Cuánto más Dios va a hacer algo siendo un Padre bondadoso? No nos va a dar más carga de la que no podemos llevar. Esa lucha que usted está pasando es porque Dios sabe que usted puede pasar. Esa cruz que usted cree que es la única, la más pesada, la que ya está a punto de derrotarte, no la recortes a la cruz. No la cambies a tu cruz. Algunos cambian la cruz de madera, del sufrimiento de Cristo, decía un hermano, por una cruz de tergopol. Livianita, va como nada. Pero el problema es cuando lleguemos al final del camino. Usted sabe que la cruz es la que va a unir ambas orillas de un abismo que está abajo. Entonces la cruz va a llegar hasta ahí. Estoy hablando en forma figurativa, ¿no es cierto? Quiere decir el sufrimiento, lo que usted acepta. No, yo estoy sufriendo por causa del Señor. Porque también tenemos que diferenciar el sufrimiento que podemos estar. Yo puedo estar sufriendo porque una enfermedad, pero por no haberme cuidado. Pero hay cosas que se van dando así. Bueno, hablando de esto, entonces la cruz figurativamente va a tocar una punta en una orilla y la otra punta en el otro lado, y vamos a pasar por el medio, vamos a llegar al lugar de destino, donde se nos cambiará la cruz del sufrimiento, según el cantor, por una corona de gloria. Pero qué tal que lleguemos con una cruz equivocada, una cruz de tergopol, y se ponga ahí y usted no pueda pisar en el medio porque usted se va a ir para abajo. Entonces lo que le quiero decir, acepte el plan de Dios para tu vida. No importa que eso esté rodeado de sufrimiento, de espina, de momentos difíciles. No va a ser para siempre. Tu dolor no va a ser para siempre. Tu escasez no va a ser para siempre. Tu miseria no va a ser para siempre. El profeta dijo textuales palabras, Job, dice que olvidaremos la miseria o nos acordaremos de ella como aguas que se fueron, aguas que pasaron. Entonces créale a Dios, confíe en Dios. Deje de huir, porque Dios te va a encontrar allá y te va a decir lo mismo que le dijo a Elías. ¿Qué hace acá? No, pero yo pensé que... No, vuélvase de donde ha salido. Hay gente que piensa que está en el lugar correcto y está en el lugar equivocado. Está sufriendo porque está incorrectamente haciendo lo que a él o a ella le parece que está bien. Mas Dios dice, Dios no acepta ni las excusas de Elías. Elías se quiere excusar, como dije, se quiere hacer la víctima, se quiere hacer el pobrecito, el único. Y Dios dijo, no, vuélvase. Todavía tiene que hacer algunas tareas. Usted no va a morir. Yo tengo un propósito de enviar, en otras palabras, un carro de fuego y arrebatarte con vida, y vas a vivir por los siglos en un lugar reservado, porque todavía mucho más adelante, en otra dispensación, tengo preparado algo que tú tienes que realizar. Así que la palabra de Dios es esta para este día. Coma, beba, fortalézcase en el Señor para continuar
en el lugar que el Señor quiere que usted esté. Renuncia a seguir yendo en el lugar incorrecto. Renuncia a eso que te va a llevar a la pregunta que Dios te va a decir: ¿qué hace acá? Yo no te mandé venir acá. Entonces, haga como el Señor le pide. ¿Por qué? Porque largo camino le resta. Hay un camino que está especial y marcado para cada uno de los que somos siervos y siervas del Señor. Dios le bendiga. Oramos. Señor, te damos gracias. Te agradecemos en este momento porque he predicado tu palabra. Gracias por mis hermanos, amigos, personas que me están escuchando y viendo, y otras que lo van a hacer más adelante. Gracias te doy porque tu palabra tiene poder y autoridad. Gracias, Señor. Ayúdame a entender a la luz de la interpretación de tu Espíritu Santo esta palabra, que no tengo que seguir huyendo para salvar mi vida, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, dice tu palabra. Pero aquel que entrega su vida en el propósito y en el llamado que tú tienes, ese va a recibir recompensa. Señor, te agradezco. Señor, haga entender esta palabra a tu siervo y a tus siervas del otro lado, a los amigos y aquellos que están en una situación como Elías, o quizás peor, en mayor o en menor medida. Aliméntalos como le alimentaste a Elías, y que coman y que beban fortalecidos con aquella comida para hacer tu obra, Señor. Gracias te doy. Toda la gloria sea para ti siempre. Toda la gloria sea para ti, Señor. Te alabo y te glorifico en el nombre poderoso de Jesús, ahora y siempre. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.